Muy buenos días con todos. Esta semana vamos a tratar esta vez un tema muy apasionante, muy interesante, que se denomina los endemoniados gadarenos, que está tomado del libro de Mateo, el capítulo 8, versos del 28 al 34. Dadas las circunstancias actuales, de pronto consideraríamos de que es un poco apropiado el tema, pues las situaciones son bastante difíciles y habría que ver otro tipo de motivaciones, de reflexiones. Sin embargo, considero que es muy valioso de acuerdo a las circunstancias que cada uno estamos viviendo, como lo veremos más adelante. Permítanme compartir con ustedes la palabra de Dios que dice de esta manera. Cuando llegó a la otra orilla, refiriéndose al Señor Jesucristo, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los endemoniados le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus entornos. Hasta el momento, Jesús había demostrado su autoridad sobre las enfermedades y sobre la misma naturaleza. Ahora lo demostrará sobre el reino de las tinieblas. Jesús y sus discípulos han cruzado el mar de Galilea y, viajando aproximadamente unos 15 kilómetros, han llegado a un pueblo gentil. Esta es la primera vez que Jesús sale del territorio israelita. Lo que sucede entonces es narrado por Mateo, pero también por Marcos y Lucas, con algunas variaciones entre cada uno de los evangelistas. La primera variante entre los tres evangelios radica en el nombre que se les da a los habitantes de la región donde Jesús llega. En los textos originales se les llama a los habitantes de esta región Gergesenos, Mateo 8:28, Gadarenos en Marcos 5:11 y Lucas 8:26. Hay consenso casi unánime de que la explicación mejor es de considerar que se trata de la villa de Gerasa, en el territorio de Gadara. Gergesenos sería una adaptación fonética al nombre Geresenos, y el gentilicio del territorio sería Gadarenos. De todos modos, el lugar se ubica en la orilla este del mar de Galilea. Era una sola gentil, hecho confirmado por el hato de cerdos, pues eran animales inmundos para los judíos. La segunda variación que encontramos en este relato es que Mateo nos dice que eran dos endemoniados, mientras que Marco y Lucas hablan de uno de ellos. Posiblemente el propósito de Mateo era solo demostrar el poder y autoridad que Jesús tenía sobre los demonios, mientras que Marcos y Lucas se enfocaron más en uno de ellos, que fue el que habló por los dos y al ser liberado quiso seguir a Jesús, por lo que lo dejó en la región de Gadara para que diese testimonio de lo que había ocurrido. Veamos entonces qué ocurrió en esta fascinante porción bíblica. Verso 28 nos está hablando este pasaje de uno de los ataques más despiadados de los demonios a la vida de los seres humanos, la posesión demoníaca. En el Nuevo Testamento vemos varios casos de posesión demoníaca, pero en este en específico nos muestra un claro cuadro de la terrible condición a la que los demonios pueden arrastrar a una persona. La mención de demonios confirma la realidad de fuerzas espirituales poderosas en el universo. Las Sagradas Escrituras tienen mucho que decir con respecto a ángeles y demonios. Veámoslo. El término que tanto en hebreo malak y griego ángelo significa mensajero y se aplica generalmente a seres sobrenaturales y celestiales cuyo ministerio es actuar como mensajeros y agentes de Dios en la realización de la voluntad divina y son superiores a los seres humanos. De acuerdo a la Biblia, estos fueron creados por Dios antes que el hombre. En la Biblia los vemos con forma corpórea a imagen de varón. Y alzó sus ojos y miró, y he ahí tres varones que estaban junto a él.
Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Génesis 18, 2 al 16. Los ángeles no se casan entre ellos, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22, 30. Tampoco mueren, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Lucas 20, 36. Finalmente, la Biblia nos dice que son miles de ellos. Podemos consultarlo en Hebreos 12, 22 y Apocalipsis 19, 1. Sin embargo, también la Escritura nos habla de ángeles que pecaron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y estos son los demonios. La palabra demonio proviene del griego daimonion y se les consideraba espíritus malos. En el pensamiento judío tardío, los demonios aparecen más explícitamente como seductores de los hombres y enemigos de Dios, y se les describe con varios nombres: espíritus inmundos, espíritus malos o inicuos, espíritus de adivinación, espíritus engañadores y espíritus de terror. Cuando Jesús arriba a la región de Gadara, le salieron al encuentro dos endemoniados. La Biblia los describe como feroces y violentos a tal punto que nadie podía pasar por aquel lugar. También los tres evangelistas nos dicen que estas personas vivían entre los sepulcros y experimentaban, por obra de los espíritus malos, una fuerza sobrenatural, ya que anteriormente los habitantes habían tratado de aprisionarlos con cadenas, pero estos les habían hecho pedazos. El comportamiento de estos endemoniados era aterrador, tal como lo describe Marcos, y de acuerdo a Lucas andaban desnudos y tenían ya mucho tiempo de vivir en esta terrible condición. Basados en el cuadro retratado por los evangelistas de estos endemoniados, podemos ver lo terrible que es el ataque de Satanás sobre la vida de los seres humanos. Su deseo es destruir nuestras vidas y no descansarán hasta que nuestra alma esté en el infierno. Estos pobres hombres estaban completamente destruidos, sin la posibilidad de tener una vida normal. No podían escoger ya que los demonios controlaban sus vidas. De esta forma, los demonios ejercen una influencia terrible sobre los hombres, los seducen al pecado, los involucran en vicios, guerras, odios, traición, homicidios y placeres que los arrastran a la tragedia, decepción y condenación eterna. No obstante, Jesús vino a esta tierra para deshacer las obras del diablo. Los versos 29 y 32 nos llevan a la siguiente reflexión. Estos versos nos hablan de la autoridad de Jesús sobre el reino de las tinieblas. Inmediatamente, cuando los endemoniados ven a Jesús, corren a él. No solo corrieron a él, sino que también se arrodillaron, dice Marcos. Tres cosas sorprendentes sucedieron en ese momento. Primero, Jesús se acercó sin temor. Segundo, los endemoniados lo reconocieron como hijo de Dios. Y tercero, los que habían infundido temor en todos los vecinos sintieron temor ante Jesús. Al estar ante la presencia del Mesías exclamaron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mostrándonos que los demonios reconocieron a Jesús como Dios. Esto no es de extrañarse, ya que como seres espirituales que un día les sirvieron a Dios, lo conocen perfectamente, tal y como lo declara Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2, 19. Se pudiera pensar en que porque estos endemoniados no huyeron de la presencia de Jesús, ¿por qué corrieron directamente hacia él y no lo atacaron, sino que se arrodillaron reconociendo su señorío? Obviamente los demonios entendieron que no había forma de escapar de Jesús, ya que se trataba del mismo Dios, y decidieron mejor pedir misericordia. Sus palabras: ¿has venido acá para atormentarnos antes del tiempo?, nos muestra que ellos están conscientes del juicio venidero que les espera, tanto a ellos como a su líder Satanás. En Marcos nos dice que Jesús le preguntó su nombre al demonio que atormentaba al hombre, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. En las Escrituras encontramos solo este caso donde Jesús habló con los demonios. Generalmente les mandaba a callar, pero en este caso le preguntó su nombre. Aquellos demonios respondieron que se llamaba Legión,
porque eran muchos los que habían poseído a aquellos pobres hombres. Una legión era un regimiento romano de 6.000 soldados, por lo tanto era una considerable cantidad de demonios. El Evangelio de Marcos nos dice que al saber que Jesús los iba a expulsar de los cuerpos de los gadarenos, le rogaron que no los echase de la región de Gadara. Y Lucas nos ofrece otro detalle para comprender mejor la petición de los demonios. Le rogaban para que no los echase al abismo. Ambos relatos pueden concatenarse con gran facilidad. La Biblia nos enseña que no todos los demonios están libres. Hay algunos de ellos que están encerrados en prisiones de oscuridad y posiblemente a eso se referían estos espíritus inmundos cuando le rogaron que no los enviase al abismo. Estas prisiones están cerradas para ellos hasta el día del juicio final, que viene sobre este mundo, donde Apocalipsis aclara que serán liberados para que atormenten a los hombres. Por ello, los demonios le rogaron que se les diese permiso de tomar posesión de un hato de cerdos que estaban cerca de aquel lugar, y Jesús se los permitió. A continuación, aquel hato de cerdos se vuelven locos ante la presencia de aquellos demonios y se precipitan por el despeñadero para morir ahogados. Esto nos muestra que tan horrenda era la presencia de estos seres impuros que hasta los cerdos se volvieron locos y se arrojaron al vacío para morir. Finalmente, veamos la reacción de las personas del pueblo donde acontecieron estos hechos en los versos 33 y 34 de esta parte bíblica. La noticia no tardó en llegar a la ciudad y todos salieron curiosos a ver el espectáculo. Contemplaron dos cuadros vivos. 1. 2.000 cerdos muertos flotando en el agua, una fortuna perdida. 2. Dos hombres restaurados a la vida normal, sentados, vestidos y en su juicio cabal. La reacción de los habitantes de Gadara no es la que se esperaría, pero describe muy bien el carácter de la mayoría de personas que valoran más bien sus bienes y riquezas que la misma vida humana. En lugar de estar alegres de ver que estos hombres hoy estaban cuerdos, tal y como lo describe Marcos al referirse a uno de ellos, estaban consternados posiblemente por la pérdida del hato de cerdos. Para estos hombres, sus riquezas y posesiones eran más importantes que el bienestar de las personas, por lo que no valoraron el milagro de Jesús y mejor le rogaron que se fuera de aquel lugar. Muchas personas hoy en día se comportan como estos gadarenos, que cuando el ofrecimiento de Jesús de obrar en sus vidas para salvación choca e interfieren con sus intereses en esta tierra, simplemente lo rechazan. Finalmente, Marcos nos dice que al partir Jesús de aquella región, uno de los hombres que habían estado poseídos por los demonios quería acompañarlo, ya que estaba completamente agradecido por su liberación. Pero Jesús no le permitió ir con él, sino que le dijo que se quedara en aquel lugar para testificar lo que Dios había hecho por él, asegurándose así que su mensaje fuese más allá de las fronteras israelitas. ¿A qué conclusiones llegamos con esta historia? Primero, Jesús tiene autoridad sobre los mensajeros satánicos. Segundo, los demonios nada tienen que ver con Cristo como Salvador. Ellos no tienen ni esperan ningún beneficio de Él, sino únicamente el juicio final. Tercero, Jesús da más valor al ser humano que a los animales o a los valores materiales. Cuarto, este incidente es una revelación de la compasión de Jesús por gente como nosotros, y que Él hará cualquier cosa por librarnos de los demonios, tales como el miedo, la ansiedad, el resentimiento, que hemos permitido que nos esclavice. Al permanecer cerca de Jesús, no tenemos nada que temer de demonio o del mundo. Y de hecho, como les había dicho al principio, al hablar del tema de demonios, no solamente podemos pensar en seres totalmente horribles y que asustan, pero sí de circunstancias que pueden generarnos miedo o de situaciones o enfermedades que afectan, encadenan nuestras almas. Y una de ellas es el alcoholismo, del cual el Señor Jesucristo hace varios años tuvo la misericordia de liberarme de ese demonio del alcoholismo después de haber pasado una vida de humillación, de vergüenza, de pobreza, de tristeza, de desolación. Puedo dar testimonio de que el poder del Señor Jesucristo para sanarnos y liberarnos de los demonios es omnipotente y que está presente en estos días. Así que no debemos tener miedo ni al demonio ni al mundo, sino glorificar a Cristo y seguir su palabra hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga. El sordo oye, el ciego